En este video vamos a ver cómo se generan los informes. La aplicación Sigfilas Web tiene en la parte izquierda un menú con opciones, dentro de la cual encontramos la opción de administración y justo debajo tenemos la opción de informes. Tenemos dos tipos de informes, informes hoy e informes histórico. Informes hoy me muestra la información de lo que lleva generado la plataforma en el día en curso. Es decir, si hoy estamos a 16 de abril de 2025 y son las 10:55 de la mañana y mi operación comenzó a las 8 de la mañana, quiere decir que en informes hoy voy a encontrar lo que la aplicación tiene entre esa hora, entre las 8 de la mañana y las 11:55. Y ahí voy a encontrar estos apartados: turnos detalle, turnos versus atención, calificación, cita previa y encuesta. Luego tenemos el apartado de informes histórico. Informes histórico me evalúa toda la información desde el día anterior. Esto debido a que por la arquitectura de la aplicación y para mantener óptimo los tiempos de respuesta, las tablas o la información que se guarda en el histórico se guardan en unas tablas diferentes a las del día a día. De esta manera se mantiene óptimo el sistema y sobre todo la operación. Esa es la causa o esa es la razón por qué existe un turnos informes hoy que se genera y un histórico. Quiere decir que la información que está en informes hoy no podrá ser revisada o no pasará al histórico hasta cuando haya el cambio de la fecha. Entonces, en informes histórico voy a poder revisar toda esta información, todos estos apartados que yo tengo aquí, hasta el día, por ejemplo, 15 de abril del 2025. Ahora bien, vamos a entrar a una pantalla de turnos, a un informe. Todos los informes tienen en su encabezado esta opción que se llama filtros. La opción de filtros me permite configurar el informe para obtener la información de acuerdo a lo que yo la necesito, y esto dependerá de la configuración o de la estructura del sistema de filas. Son las diferentes y a su vez en diferentes ciudades, a su vez en diferentes sucursales y a su vez en diferentes salas de espera, y a su vez tiene usuarios. Quiere decir que estos filtros son escalonados. ¿Cómo funciona el sistema de filtros? El sistema de filtros funciona de la siguiente manera. Cuando no está seleccionado, es decir, cuando dice seleccionar país, seleccionar ciudad, es decir, no tengo nada seleccionado en el filtro y yo aplico un rango de fechas, por ejemplo, del 1 de abril al 16/04 del 1 de abril al 16 de abril, y le digo aplicar filtro, él va a buscar en la base de datos toda la información que pueda existir de la trazabilidad de los turnos o de lo que se haya definido para el informe en todos los países, en todas las ciudades, en todas las sucursales y así sucesivamente. De tal manera que si yo quisiera manejar filtros más específicos, pues debería entonces seleccionar y acotar lo que yo quiero tener. Por ejemplo, a mí no me interesa saber en este momento la configuración de Taxi Imperial, sino simplemente de carrera. Y de ahí para adelante, si tengo varias salas, pues si quiero saber todo lo que ha sucedido en operativa y en seguridad vial. Y si tengo usuarios o funcionarios, pues evidentemente esos se activarán una vez yo defina en qué sala, porque los usuarios están asociados a una sala y aquí me va a aparecer. De tal manera que estos filtros me van a permitir configurar el informe para tener una información segmentada de lo que yo quiero tener. Finalmente yo defino una fecha de inicio y una fecha fin.
Bien, esto con respecto a los filtros. Ahora vamos a ver los otros componentes o qué otros componentes podemos encontrar en la generación de informes. Tenemos algo que se llama tarjetas. Las tarjetas son estos cuadros en donde yo tengo o donde se va a mostrar la información del, del informe que se está generando. Tenemos un título, luego tenemos la información que se va a mostrar, en este caso el resumen va a mostrar la sucursal, la sala de espera, la persona responsable, el estado del turno y la cantidad de turnos. Otro caso aquí, estado de turno por funcionario. Entonces aquí vamos a ver eh, lo que me va a mostrar. Me va a mostrar la sucursal, la sala de espera, la persona responsable, el estado y la cantidad. Esas son las tarjetas. Existen dos tipos de tarjetas. Las tarjetas que llevan información tabulada y las tarjetas que llevan información gráfica. La información gráfica pueden ser barras o de torta y me va a mostrar pues la evaluación de lo que yo haya definido en los filtros de arriba. Luego, ahora cada tarjeta o las tarjetas de información que va tabulada tienen un botón que se llama exportar. Este botón exportar me permite generar la información que estoy viendo aquí en cada una de estas columnas, me permite exportarla a con diferentes tipos, es decir, yo puedo exportar esto en formato CVS, CSV, este es un formato que es con la información. Luego tenemos TXT, que genera también la información separada de comas, pero en formato de tipo texto. Luego tenemos el que podemos exportar para Excel directamente o para Word. Aquí hay que hacer o vamos a hacer salvedades. La aplicación tiene ciertas limitaciones eh, que pretenden salvaguardar la opción que por la estoy consumiendo recursos del servidor, que es donde se genera la operación, o sea, el llamado de turno. Cuando yo le digo aquí aplicar filtro, él empieza a consumir recursos del servidor. En la medida que este rango sea mayor, por ejemplo, yo voy a evaluar del 1 de febrero al 16 de abril, en la medida que este rango se amplíe, los recursos que se van a usar, lo que a su vez supone pues una mayor carga del servidor. Las limitaciones que tiene entonces la aplicación son las siguientes en cuanto al exportar la información. Si yo tengo más de 1000 registros, o sea, yo puedo exportar tipo XL para Excel máximo hasta 1000 registros. Y aquí vemos la cantidad de entradas que yo tengo en este momento. Como no he aplicado el filtro, pues solo tengo uno. Luego, para archivos CSV, lo recomendado máximo son 3000 registros. Lo mismo para TXT. Y en formato Word, hasta 100 registros. Esas son las limitaciones que el sistema va a tener para la generación de la información. Entonces, con esto ya vimos este botón exportar que lo encontramos en las diferentes tarjetas y me exporta la información. ¿Qué más nos podemos encontrar aquí? Nos podemos encontrar aquí este botón que se llama mostrar entradas. Resulta que estas tarjetas tienen definidas una paginación que por defecto viene por 10 entradas, es decir, que cuando se completan 10 filas para, por ejemplo, el estado de turno por funcionario, entonces el sistema lo que va a hacer es ponerme aquí debajo una paginación. Vamos entonces a
crear esa, vamos aquí a aplicar filtro y vamos a ver cómo funciona el tema de la paginación. Entonces, aquí evidentemente como seleccionamos unas fechas largas, pues el proceso de evaluación es bastante prolongado. Vamos a esperar a que cargue la información. Aquí como podemos ver, aquí hemos seleccionado más de 2 meses, pues se está tardando lo suyo. Vemos que ya empezó a cargar. Mientras la pantalla se muestra así como en gris, como la vimos hace un momento, el sistema no me deja mostrar nada. Ahora fijémonos que aquí nos dio un error. ¿Por qué? Porque ya el servidor respondió que está procesando mucha información y está afectando la operación y entonces él cancela lo que estaba cargando. Es posible que se haya quedado alguna información por cargar debido a que el rango fue muy alto. Y fíjese que en este momento, por ejemplo, en este resumen, me cargó 31.788 turnos entre el 1 de febrero y el 16 de abril. ¿De acuerdo? Entonces por allá, en algún lado, no cargó toda la información. Bien, pero vamos a continuar con la explicación de la estructura de los informes. Entonces aquí vemos que se rellenó esta tarjeta que se llama resumen y me aparece que tiene 7 entradas. Esas 7 entradas, siempre la primera entrada me va a mostrar los filtros, la fecha de inicio, la fecha de fin, la hora de emisión, es decir, que esto se generó a las 5 de la mañana hora de Colombia, y aquí el total de registros o el total de, bueno, aquí vemos que fueron total turnos 31.788, aquí vemos que de este fueron 31.628. Evidentemente hay una diferencia por el tipo de evaluación, porque aquí está por funcionario y seguramente aquí hay algunos que se generaron que no lo atendió un funcionario o que fueron, por ejemplo, abierto en pausa. Bueno, pero esos detalles los veremos más adelante. Volvemos a nuestra explicación y aquí estamos hablando de que esta tarjeta me muestra 10 entradas. Vemos que aquí me está mostrando de la 1 a la 10 y aquí tenemos la paginación, de tal manera que yo puedo ir a la 2, a la 3, vale. Ahora bien, si yo quiero ver todas las entradas sin la paginación, pues aquí si yo veo que tengo 58 entradas, le digo muéstreme las primeras 100 y evidentemente me va a mostrar pues hasta las 58. Y ya no me va a mostrar la paginación. Volviendo entonces a nuestro botón de exportar, quiere decir que si yo muestro 10 entradas y yo le doy
exportar, el sistema me va a exportar solo lo que yo estoy viendo en pantalla. Por ejemplo, estoy ubicado en la página 3. Entonces vamos a darle aquí exportar y vamos a decir lo que lo genere en Excel. Vemos que aquí ya lo generó. Y aquí vemos que me mostró todo lo que aparece en la página 3 que comienza aquí en Jonathan y termina en Laura. Entonces vemos que aquí tenemos la página 3 que comienza en Jonathan y que termina en Laura. Ahora, ¿qué pasa entonces? Si yo quiero exportar todos los registros, los 58 registros, entonces debo mostrar aquí todas las entradas, le doy exportar, XLS, aquí ya tengo mi información, lo abro y ya tengo las 58 entradas. Ahora bien, por ejemplo, yo quiero exportar solo lo que tiene que ver con malas prácticas. Y quiero saber quiénes aplicaron malas prácticas. Entonces aquí le digo malas prácticas. Aquí ya le digo exportar. Y me va a exportar solo los que tienen malas prácticas. Entonces aquí ya tenemos esta información. Ahora bien, adicional a eso, si yo tengo pues mi listado en Excel, no sé, con toda esta información, pues yo ya puedo empezar a manejar filtros y decirle que pues me filtre, ¿no? Aquí me imagino en datos, filtro y quiero filtrar pues todo lo que tiene que ver con total turnos y con atendidos. Y aquí ya me aparece. Entonces esto ya pues evidentemente tiene que ver con la persona que sabe manejar el Excel y cómo pues organiza la información que necesita y cómo la quiere obtener y transformar para luego presentarla. De esta manera entonces hemos visto hasta este momento las tarjetas, la estructura de las tarjetas, el botón exportar, cómo funciona el botón exportar, qué pasa cuando existen varias entradas, o sea, a ver, no era, bueno, cuando existe una paginación, aquí porque, claro, tengo que quitar esto, listo, ahora sí, 10. Vale, cuando existe paginación, cómo ampliar la paginación, cómo exportar. Ahora vamos a ver aquí en exportar, por ejemplo, esto turnos en puntos de atención, esto tiene 43 entradas, no tiene lío al exportar. Luego esto tiene 72 entradas, no va a tener problema al exportar. Y luego este informe que vemos aquí, que a lo mejor tiene 1183 entradas, pues si yo le doy a exportar en Excel es posible que no me lo deje generar. Vamos a ver. Entonces aquí ya le digo exportar XLS. Vale, este en particular sí me lo dejó. Vale. Entonces, si por alguna razón, luego después vamos a ver en otro video, eh, si por alguna razón le da el sistema error al exportar, recordemos que también hubo un error hace unos momentos atrás. Entonces, si sale un error, es mejor aplicar el filtro más pequeño, y si sale un error al exportar, es decir, si no exporta el archivo, entonces debo empezar a acotar o debo empezar a reducir los rangos. Bien, con esto entonces vemos la estructura de los informes. Vemos aquí la información
información gráfica. Y de esta forma entonces vemos la estructura de los informes. Así se generan los informes.